Hola, mi nombre es Santiago Tamus y comenzamos con otro análisis. En este caso hablamos de si ya está pesando la elección 2027. Han aparecido muchos análisis y al mismo tiempo respaldados en diversas encuestas que están presentando resultados que poco a poco muestran una desalineación entre la posición del gobierno y los intereses del electorado en general. Pensando en las elecciones 2027, Perfil publica el resultado de una encuesta que habla que más del 62% de los argentinos exige un candidato nuevo. Si entramos un poquito, vemos que el nivel de acuerdo con la frase apoyaría una alianza entre varios partidos para que le ganen a Milei llega a un 48,2%, mientras que un 37% no apoya esta posición. Queda ese 14,7% que tiene que definir para dónde va, a favor o en contra de esta posición. Ahora, sobre la frase, Argentina necesita un candidato nuevo que no esté vinculado con ninguno de los partidos actuales. El resultado ya es 62,4%, o sea que se habla de una renovación, otra vez una especie de que se vayan todos y que venga gente nueva. Y ahí aparecen postulaciones que, por supuesto, van a significar lo que uno siempre sabe. El que aparece postulado ahora no es el que va a llegar como candidato en el futuro, pero esto puede cambiar. De acuerdo a la frase, el peronismo debería aliarse con fuerzas provinciales para ganar la Milei. Acá ya hay un 47,4% de acuerdo y casi un 29% en desacuerdo. Eso ya es más partidarios. El tema es cómo seguimos avanzando en estas encuestas. Bueno, seguimos avanzando en medios que muestran comparaciones ya entre distintos candidatos. ¿Mm? Antes mostrábamos a Perfil, ahora el cronista, así como hay otras encuestas, pero esta cobró mucha gravitancia dado la buena imagen de Miriam Bergman. ¿Mm? Una imagen positiva, una imagen que muestra que a diferencia de otros políticos de Argentina, tiene un nivel de aprobación de un 42,1%, una imagen positiva y una negativa que es del 45%. Si seguimos avanzando, ojo, y esto es lo que más quizás tomó repercusión, casi un 42% fue la imagen positiva de Kicillof y una negativa de casi el 53%. Si roleamos, nos vemos a Milei con una imagen positiva un poco por debajo de la de Kicillof y una negativa que la supera en un 56,1%. Después vendrán otros candidatos donde también hay que ver aquellos que aparecen nuevamente en escena como Mauricio Macri con un 31,4% de imagen positiva, pero un 68,2% de negativa. Eso significa que en un balotaje, si se le ocurriera presentarse como candidato, difícilmente pudiera obtener un resultado positivo, por lo menos lo que se ve en este momento. Ahora avanzamos un poco y vemos cuál es la intención de voto presidencial, siguiendo como fuente de tendencias publicado en el Cronista durante la semana. Ahí Javier Milei tiene un 38,1%, mientras que Miriam Bregman tenía tan buena imagen positiva y baja la negativa, solamente un poco más del 11%, y Kicillof un 33%. Acá está el tema, si Milei no llega a más del 40%, en una segunda vuelta hay que ver si frente a un Kicillof gana o pierde, dada la posibilidad de alianza o de apoyo de otros candidatos a Kicillof, y bueno, ahí nos encontraríamos un cambio de rumbo. Y es donde viene la pregunta si esto está ya pesando o no sobre el valor de los activos. Bueno, veamos para complementar la visión de algunas personas realmente gravitantes por su peso como empresario de la economía argentina, como Eduardo Constantini, que lo habla más macroeconómicamente, pero al mismo tiempo está planteando algo que es una situación no vista desde el punto de vista de su visión como empresario y también como economista, dado que el dólar ha bajado. Normalmente eso se acompaña con una suba de la bolsa, de los bonos y las propiedades, y sabemos todos que, y ahora lo vamos a ver,
que no se ha dado ese movimiento. El dólar ha bajado, pero acá tenemos que pensar un poquito más amplio. No bajó solamente en Argentina, ha bajado en Brasil, ha bajado en Uruguay, ha bajado en Chile, ha bajado en muchas partes del mundo, dada la situación coyuntural de Estados Unidos combinando con la situación de otras economías que viven realidades diferentes. Hasta si incluso hablamos de Argentina y en cuestiones estructurales, cosa que haré referencia dentro de un par de minutos. La realidad es que la estructura económica argentina está mutando y los resultados, tanto fiscales y cuenta corriente, no son los que acostumbraba a presentar Argentina históricamente. Entonces, puede ser que baje el dólar, pero que también determinados títulos valores que cotizan en bolsa, que sean este, participación, o sea, uno se hace propietario de empresas que no son las ganadoras de la economía, tengan un comportamiento hacia la baja de sus precios. El tema es, ¿qué pasa si la macroeconomía no funciona tan bien como se está diciendo y como dicen algunos otros analistas, esta situación, lejos de ser un reflejo de una situación estructural venturosa para la economía, es una transformación estructural que difícilmente se pueda mantener en el tiempo y que eso que vaticinaba el gobierno sobre un corrimiento de la demanda de dinero y al mismo tiempo un incremento de la demanda por parte de privados, tanto de crédito, por tanto los bancos pasando a no renovar deuda al sector público, sino dándose al sector privado, no se esté evidenciando. Y se esté dando justamente la situación inversa, dado, por ejemplo, el incremento en la morosidad, el incremento de la morosidad en la familia, pero también al mismo tiempo en las empresas. Y esto lleva a los bancos en una situación en donde o le prestan con riesgo al Estado a un plazo superior al año 2027, con un riesgo que se evidencia en tasas de interés mayores después del cambio potencial de gobierno, o se meten en el sector privado con un privado que está a 30% de morosidad a nivel de fintech y 11-10% en lo que es sistema bancario tradicional. Para ir a lo que es mercados puramente, todo esto se traduce en que el Merval, desde inicio del año hasta ahora, haya tenido una caída del 7,17%, con una baja del dólar aproximadamente del 5%. Entonces tenemos una caída del dólar, una caída en el Merval, eso es lo que planteaba Constantini, se abarata el dólar, tiene que subir el precio de los activos, eso no ha sucedido. Lo cual significa que las empresas argentinas bajan mucho más que lo que uno estaría viendo nada más nominalmente en esta situación, dado que el dólar baja al mismo tiempo. Y esto está implicando, y es lo que sucede en los mercados, una evaluación menor de los activos porque tienen menos capacidad de poder brindarle a quienes son sus propietarios rentabilidad. O sea que por el lado del mercado de valores está bien, tomando la cotización de las empresas más líquidas del mercado argentino, de Vima, la realidad es que vemos una pérdida de su valuación. Y no todos los mercados han tenido este comportamiento a nivel mundial. Sabemos que tenemos una guerra, sabemos que durante febrero fue toda la especulación por inteligencia artificial, o sea que tuvimos un enero bueno y después viene ya. Acá lo podemos ver al enero bueno, a comienzo de año, esta parte donde estoy moviendo el cursor, pero después toda la crisis de la IA, ¿m? Todos los puestos de trabajo comienzan a perderse a nivel global por reestructuraciones dado el auge de la inteligencia artificial, incluso en las propias empresas tecnológicas, hasta lo que podía aparecer como vetusto a futuro y por lo tanto abandonando inversores esas posiciones, para después una recuperación y posterior caída del mercado. Entonces, en el neto tenemos una caída del Merval. Las expectativas a futuro dependerán justamente del posicionamiento que tengamos en cuanto a esta realidad macroeconómica que estamos viviendo. Hay gente que dice que estamos en la peor de las crisis y otros que estamos en una caída del primer semestre del año para ahora comenzar, o primer cuatrimestre, para ahora comenzar con un proceso de crecimiento. El propio ministro de Economía dijo que los 18 meses que tenemos por delante son los mejores 18 meses que pudimos haber vivido. Bueno,
hay que darle para adelante porque entonces viene un futuro venturoso que ya debe estar comenzando. El mismo presidente dijo ahora solamente buenas noticias. Bueno, veremos si eso se verifica o no en la práctica. Por lo pronto, y acá ya vemos al mercado duro funcionando de serio se da el volumen que es en el mercado de bonos, el riesgo país no ha tenido ni una suba al estilo periodo electoral del año 2025, donde mueve el cursor con picos que llegan a casi 1.500 puntos, pero tampoco, o sea, esta es la baja del resultado de octubre, pero tampoco hemos podido quebrar los 500 puntos. ¿Mm? No se ha podido cada vez que se ha tendido a bajar, después hay un hecho que nuevamente justifica una suba y nos encontramos en cerca de 540 puntos. Hay un shock internacional por la guerra, sí, pero hay muchos factores internos y no solamente Adorni, sino números macroeconómicos que van acompañando la descripción de una situación en algunos sectores a los cuales hemos llamado sectores perdedores, que definitivamente implican una dificultad para bajar el riesgo país, porque en definitiva, cuando hablamos de la posibilidad de pagos de bonos Argentina, estaría implícito por detrás de el riesgo país, quienes deben pagar esos bonos es el Tesoro, distintos emisores de Argentina, por supuesto que tienen por lo menos riesgo país más su propio riesgo, pero eso es gracias a, en el caso de empresas, resultados netos que tengan disponible para poder afrontar las obligaciones, y en el caso del Estado, dinero que obtengan de impuestos por encima a los gastos para poder destinar a esto, o un nuevo roleo de deuda, y acá viene el problema, cómo rolear deuda por encima del 2027 cuando los potenciales resultados electorales ya no son tan positivos y no me aseguran la continuidad de este mismo gobierno después. Y si uno escucha a cualquier candidato técnico de una oposición, llamémosla justicialista, de raíces importantes en cuanto a su ideología, nos encontramos que lo mínimo que hablan es de una reestructuración de deudas. Hablamos de hasta volver a la vieja ley de alquileres, de ahí en adelante. Entonces, por supuesto que cualquiera que tenga que rolear deuda dice, che, pero para tu riesgo después del 2027 no es tu riesgo, es del que viene después. Vos me decís que vas a hacer vos, pero ¿quién me lo asegura si la encuesta ahora están dando un resultado que me deja difuso por lo menos, me deja difusa por lo menos esa situación de la segura continuidad de Milei como presidente de Argentina? El riesgo país, igual. Acá estamos hablando, no quebró los 500 puntos, llegó a 520, tiene sus subas, ha tenido dos bajas en los últimos días hábiles del mes, pero lo importante es que debería llegar a un nivel de 400 puntos. Veremos si el respaldo o los acuerdos que se han hecho con distintos organismos supranacionales que van a estar garantizando con 4.000 o 4.500 millones de dólares una potencial deuda directa con entidades financieras permite hacerla a una tasa más cercana a un 8% anual que a un 10 o 11% anual, lo cual implica con una tasa internacional de un poquito por encima del 4 un riesgo país de 400 puntos que sería mucho más lógico para la economía argentina. Una forma de ver cómo está midiendo el mercado a Argentina, y esto es para ir redondeando después de hablar de expectativas, es el propio dólar MEP. Cuando observamos el dólar MEP hace un año estaba en un valor en cerca de los 1.100, 1.150 puntos. Todavía no habíamos llegado al compracampeón, pero estamos en ese nivel. Ahora estamos en un nivel de 1.442 al día viernes. Si lo vemos, la tasa de incremento de un momento al otro, está bien que uno tendría que ver la situación anterior, no ha sido ni desmesurada ni tampoco ha compensado totalmente la inflación. Ahí viene el tema de si hay un atraso cambiario o no. Desde ese punto, incluso podemos hablar desde antes, porque un año antes el tipo de cambio ya estaba en este valor. Pero lo que observamos es que por lo menos en este periodo y por muchos factores o por varios factores como la liquidación de la cosecha, el sector financiero que tiene estos ingresos, incluso el financiamiento internacional, bueno, y la debilidad del dólar, todo esto combina a que tengamos esta situación. Hasta la baja de importaciones por la baja de la actividad. Entonces, aprovechando esta coyuntura, el Banco Central está comprando, llegamos a los 7.000 millones de dólares.
el dólar no se ha disparado y aquellos que han especulado sobre una potencial suba del dólar han perdido dinero. Han perdido en el año en términos reales, han perdido frente a la inflación y han perdido porque ha bajado el valor del dólar. Y si ahora necesitan el dólar, lo tienen que vender más barato. Eso sucederá hacia futuro. Bueno, acá viene el tema de las expectativas. Actualmente uno podría decir, no ha pegado todavía en las encuestas. ¿Pueden pegar? Por supuesto, sí, porque el efecto va a depender de muchos factores. Uno es estacional y cíclico, decimos, en este momento quizá no estamos viendo el efecto hasta por una cuestión estacional o cíclica. La liquidación de la cosecha gruesa va a ser hasta el mes de junio. El tema es si final de mayo, junio, después del mundial, vaya a saber, empieza otra demanda de divisas ya cuando termine esta liquidación. Economía argentina, si uno mira la historia, hay un comportamiento cíclico, lo que es liquidación de cosecha y después hasta el propio posicionamiento preelectoral de parte de los agentes económicos en divisas. Quizás lo más racional sería irse a Buenos Aires a títulos que pagan tasa de interés a más de divisas. Bueno, pero hay argentinos que prefieren agarrar el dólar, guardarlo abajo de la almohada, el colchón o la caja de seguridad y son felices así. ¿Y quién va a ir en contra de eso? Tampoco han perdido tanto en el largo plazo. Pero después tenemos situaciones económicas estructurales. Todo lo que se anuncia como RIGI, que además vienen muchos más anuncios, es ingreso de capital. El tema es si efectivamente esos anuncios son inversiones reales o son como aquel conjunto de super servidores que se vienen a instalar en el sur argentino, inversión, creo que está vinculado a OpenAI de 20, 30 mil millones de dólares. ¿Alguien escuchó algo nuevo sobre eso? Fue justo antes de la elección del año pasado y después desapareció. Esperemos que ya se estén realizando todas las inversiones y que, aunque no tengan toda la publicidad, efectivamente se materialicen toda esa aplicación de fondos en nuestra economía. Acá aparece algo negativo, los factores sociales. Uno puede decir, esta es la racionalidad económica, así hay que hacer las cosas, hay que entender, este es el camino. El tema es, como se dice mucho ahora, las negras también juegan. ¿Qué pasa con todos aquellos desplazados en este movimiento estructural? Estamos hablando del comercio, estamos hablando de la industria, estamos hablando de la propia construcción. ¿Qué va a suceder con todos aquellos desplazados? ¿Qué va a pasar con aquellos que han cerrado sus empresas y quizás tengan mejor refugio? Pero ¿qué pasa con los trabajadores de esos sectores? ¿Qué pasa con aquellos que sin haber perdido su trabajo no tienen capacidad de poder cubrir el total de sus necesidades y son pobres trabajando? Esa gente, si recibe un estímulo de un candidato que le dice que puede cambiar todo, dice, mira, con este ya probé, lo voté, pero ahora no lo votaría y me voy a esa otra persona. Y si esa persona tiene una capacidad de captar esos votos, va a ser el nuevo presidente de Argentina. Mal que les pese a los que piensan que el presidente Milei debe renovar. Nosotros estamos para analizar economía, no para hablar de pretensiones electorales, sino racionalidad. Y en la racionalidad, si hay mucha gente que se siente damnificada por la realidad actual de la economía argentina, van a votar opciones diferentes que les presenten para ellos en forma individual. Y hay que recordar que el homo económico es racional y egoísta. En su propia racionalidad pueden pensar que lo mejor es otro candidato, por lo menos para su situación personal. Y por lo tanto ese candidato será el nuevo presidente, así como en las distintas ciudades habrá nuevos intendentes y nuevos gobernadores, cada uno convenciendo a la población que son la mejor opción para la vida de ellos en los próximos 4 años. Los factores sociales pueden ser importantes. No estamos diciendo que puede haber una crisis social importante, esto, otro, sino que la gente termine eligiendo a otro candidato. Por supuesto que ahí está el tema político, las alianzas que se pueden hacer, las posibilidades de que aparezcan candidatos de alguna especie de derecha más light o incluso más ortodoxa, pero que presenten una opción de cambio frente al cambio que ya se empezó. Y por supuesto, todo esto depende de cuestiones internacionales. Mientras que grabo este video, a Trump se le ocurre reiniciar el ataque sobre Irán y la realidad es que vamos a estar hablando de una crisis económica global mucho más importante que la que podemos ver en este momento y que implica haber perdido para final del año, si todo terminara ahora como está, por lo menos 2 puntos de PBI a nivel global. Todas estas expectativas y todos los cambios
pueden estar afectando al mismo tiempo a la propia gobernabilidad del gobierno actual. Si pierde el apoyo dado en las expectativas de continuidad, ya sea en inversiones, en financiamiento, hasta en apoyos políticos en el Congreso, la realidad es que Milei va a ser cada vez más un pato rengo. ¿Cómo le va a pasar a Trump después de noviembre? Si tiene un fracaso electoral. Por supuesto que él no tiene reelección. Milei sí tiene esa posibilidad y tiene que mantener viva esa opción hasta el último momento, dado que si no, pasa a ser justamente alguien que pierde gravitación política. Y todo lo que se le consiente en este momento se le va a dejar de consentir, tanto a político, así como también a nivel económico. Y la realidad es que si aparece un candidato ortodoxo de la oposición, vamos a tener variables muy diferentes en términos económicos, variables, hablando de, por ejemplo, variable inversión, tasa de interés y, por supuesto, valoración de los activos, y eso va a retroalimentar en el precio de los distintos activos financieros. Bueno, esta es una visión particular realizada de mi parte para colaborar en la discusión. Cualquier tipo de consulta o si quieres ver más videos o análisis, lo pueden hacer en la página de consultorfinanciero.com.ar. Y si quieren hacer una consulta, por email a contacto@consultorfinanciero.com.ar desde la página de la propia web, enviando desde contacto la consulta, quedan sus datos. Y si no, por supuesto, en la red social que estés viendo el video, donde sea más cómodo, puedes comunicarte y trataremos de responder. Hasta luego.